El inconsciente y la ciudad. Dos términos que podríamos preguntarnos si acaso podemos articularlos. Y si tomamos a Sigmund Freud, el inventor del psicoanálisis, podríamos decir que sí, porque de hecho él lo hace en un texto de 1929 que se llama Malestar en la cultura. Relaciona algo que había ya trabajado a lo largo de su obra, que es el concepto del inconsciente. Es ahí donde articula el inconsciente y la ciudad. Él ya venía trabajando, como decía, el concepto de inconsciente, con la idea de que el inconsciente tenía que ver con esas marcas más primarias, que tienen que ver con hechos de la historia en cada quien, que quedan, que uno no las conoce, no sabe de ellas, pero se repiten en los síntomas, en los modos de vivir, en los modos de sufrir, en los modos de gozar, decimos los psicoanalistas. Esa es una idea que entiendo hace nacer al psicoanálisis, pero es precisamente en el texto de Malestar en la cultura en donde Freud se pregunta, lo digo un poquito en sus términos, si acaso tenemos derecho a admitir la supervivencia de estos momentos tan primitivos en el reservorio del inconsciente. Y se responde que sí, que en la vida psíquica nada puede desaparecer jamás. Todo se conserva de alguna manera y puede volver a surgir. Y es en este punto en que pone el ejemplo de la ciudad de Roma, la ciudad eterna, para apoyar justamente esta idea. Y dice así: imaginemos un turista con amplios conocimientos históricos, arqueológicos y topográficos paseando por la Roma actual. A partir de las ruinas y las reliquias esparcidas por la metrópoli, podrá identificar el muro del emperador Aureliano, algunos trozos de las murallas de Servio Tulio, incluso reconstruir la Roma Quadrata, que es la versión más antigua de la urbe romana. Pero entre esa reconstrucción y las ruinas habrán sucedido incendios, demoliciones, invasiones y todo tipo de catástrofes que este turista podrá conocer y comprender. En este ejemplo, el instruido turista podría ser, de hecho Freud lo da a entender, el psicoanalista, y Roma, con todas las marcas de su agitada historia, podría ser el inconsciente tal y como lo imaginaba Freud. Este texto de Malestar en la cultura es interesante también por otra cuestión. Porque allí Freud plantea una tesis que a mi modo de ver es fundamental. Plantea que entre el hombre y la cultura, o podríamos decir entre el hombre y la ciudad, entre el hombre y el otro, en definitiva, hay un irremediable antagonismo, dice Freud. Es decir, que se opone. La cultura, la ciudad, el otro se opone a los intereses de cada quien. Porque de alguna manera la idea freudiana es que los intereses de cada quien tienen que ver con la satisfacción de sus pulsiones. Y la cultura, para poder ser cultura, la ciudad para poder ser ciudad, tiene que de alguna manera regular eso. Entonces le pide al hombre que las regule, que regule sus satisfacciones. Y también es interesante porque Freud de alguna manera nos cuenta cuál es el malestar que él lee, que él interpreta de esa cultura victoriana, que es la cultura freudiana. Y él ubica que el malestar en ese momento, esa relación entre el hombre y la cultura no tiene otra que ser el malestar, no hay otra relación posible que el malestar, y él ubica que ese malestar tenía que ver con la renuncia. Dice,
lo que la cultura de este tiempo le exige al hombre de este tiempo es que renuncie a sus satisfacciones pulsionales, es decir, que se reprima. Eso, por otro lado, va a ser la operación a partir de la cual hacer existir el inconsciente, que haya represión, que algo tenga que contenerse y reprimirse, de alguna manera para Freud hace existir el inconsciente, y bueno, eso va girando así. Entonces podríamos preguntarnos, ¿acaso podemos sostener que la cultura actual se trata del mismo malestar? Parece que de ninguna manera. Y esto es un poco lo que encuentro que nos muestra la serie de Wire, especialmente ya desde el primer capítulo, nos muestra absolutamente otra cosa, y nos podríamos preguntar de qué se trata el malestar en una ciudad como Baltimore, de qué se trata el malestar en una cultura como la nuestra, porque después de todo Baltimore es el paradigma de la ciudad contemporánea de alguna manera. Y si hay algo que puede quedarnos claro después de ver el primer capítulo de Wire, es que la cultura a la que se refería Freud cambió mucho. Y si nos detenemos en el diálogo inicial, que les voy a recordar, podemos ver cuánto. Hay una primera escena, me refiero al primer capítulo de The Wire, en donde alguien ha muerto. Está tirado en la acera, no parece ser algo muy raro. Hay gente alrededor, niños merodeando, pero no parecen estar muy sorprendidos, que digamos. Se llama Mocos, un diminutivo de mocoso. Parece que es un jovencito, el que está muerto. No es justo, dice el detective. No lo dice en relación a la muerte de Mocos, porque eso está más bien naturalizado. Es algo de todos los días en la ciudad. Lo dice en relación al apodo. La vida es así, responde el amigo o el conocido del reciente fallecido Mocos. La vida es así, dice bien de la posición general de todos y cada uno de los personajes de esta serie. Una posición un tanto resignada, un tanto dócil, si se quiere, a lo que la vida nos depara. Es una posición que no dice, no, esto no me gusta, vamos a pelearla, sino que dice, igual, ¿qué se le va a hacer? La vida es así. También es una posición que no da mucho lugar a la sorpresa o que algo se conmueva. Dentro de la vida es así, se puede meter cualquier cosa. Parece que todos los viernes a la noche Mocos jugaba con los chicos del barrio a los dados en el callejón. Y cuando el pozo se hacía grande, jugaban por dinero, entonces el pozo se hacía grande, lo tomaba y salía corriendo. Todos los viernes los chicos lo corrían, lo agarraban y le daban una buena golpiza. Pero entonces, si Mocos siempre robaba el pozo, ¿por qué lo dejaban jugar?, pregunta el policía. Teníamos que dejarlo. Estamos en Estados Unidos, responde el amigo. De alguna manera, esto es lo que muestran las democracias neoliberales, que las libertades y los derechos se vuelven obligaciones. Y también lo que nos muestran es que el antiguo régimen ha caído, porque el antiguo régimen se sostenía en una figura de autoridad, el Dios, el otro, que era de quien se suponía se esperaba la ley, las reglas. Es decir, había quien obedecer, había quien mandaba y quien obedecía. Ese rostro de esa figura de autoridad, del otro, del Dios, hoy es un rostro más difuso, que no se sabe bien dónde encontrarlo, no se sabe bien en ese sentido quién es el que manda, quién es el que obedece. Hoy tampoco se sabe bien quién es el bueno, quién es el malo. En fin, esto es lo que muestra la serie de Wire.
podríamos preguntarnos, ¿el Estado es el que produce el narcotráfico? ¿Es el que lo combate? ¿Es el que lo administra? ¿O las tres cosas al mismo tiempo? No se sabe dónde está ubicado el Estado. No queda claro si el Estado se infiltra entre los narcos o los narcos se infiltran en el Estado. Y lo que resulta más interesante todavía es que esto no responde al poder de un Dios oscuro que maneja los hilos de la marioneta universal desde las sombras, sino que es una razón de estructura del discurso capitalista. Si el discurso capitalista entonces es el nuevo Dios, lejos de exigir renuncia, como era en la época del malestar en la cultura, exige más goce, decimos los psicoanalistas. Más satisfacción, también podríamos decir. Porque más goce y más satisfacción es más consumo, y más consumo es más goce, y así el círculo vicioso, digámoslo así, con ese círculo vicioso el discurso capitalista se asegura entonces que la cosa marche. Por otro lado, déjenme traer a otro psicoanalista de referencia, que es Jacques Lacan. Jacques Lacan es un sucesor de Freud, es un psicoanalista francés, que también relaciona en alguno de sus textos el inconsciente y la ciudad. Pero el inconsciente de Jacques Lacan es otro inconsciente. El inconsciente lacaniano no es el inconsciente freudiano. En 1966, Jacques Lacan se encontraba casualmente en Baltimore, la ciudad donde transcurre The Wire, la serie, preparando una conferencia que dictaría en la víspera. Trabajando al amanecer, ve la ciudad, separada de toda naturaleza, ritmado por la circulación de los vehículos y el reloj que agujerea con su neón la noche a cada minuto. Un tanto poética la descripción lacaniana de ese momento. Era temprano esa mañana, dice Lacan, cuando preparaba este pequeño discurso para ustedes. Por la ventana podía ver Baltimore y era un instante muy interesante. Todavía no había despuntado el día. Un letrero de neón me indicaba cada minuto el cambio de la hora. Naturalmente había una fuerte circulación y consideré que todo lo que podía ver, excepto algunos árboles lejanos, era el resultado de pensamientos activamente pensantes. De allí el rol jugado por los sujetos no era totalmente claro para mí. La mejor imagen, dice Lacan, para resumir el inconsciente es Baltimore al amanecer. ¿Dónde está el sujeto? Es necesario plantear el sujeto como objeto perdido. Hasta ahí la cita que les traigo de Lacan. El inconsciente lacaniano, entonces, no es parecido a Roma, es parecido a ese instante que Lacan describe de Baltimore. Nuevamente, articulación inconsciente y ciudad. No es el inconsciente del pasado, sino que es más bien un inconsciente del aquí y ahora. Es un inconsciente de este instante. Lacan, al igual que el turista imaginario de Freud, estaba provisto de los más vastos conocimientos, pero lejos de intentar reconstruir el pasado de la versión de Baltimore que tiene en ese momento ante sus ojos, capta un instante como ese, donde el sentido se agujerea y se detiene cualquier certidumbre. Ahí está el inconsciente, cuando eso pasa, cuando el sentido se agujerea y ya dudamos, no sabemos qué es eso que nos sorprende. Si el inconsciente en Baltimore tiene que ver con algo que sorprende, con un tropiezo que hace
existir una extrañeza, podemos decir que es como un instante pulsátil, como una luz de neón. Se prende y se apaga, se abre y se cierra. Un instante lúcido, diría, si ustedes quieren, porque somos nosotros los que acomodamos el inconsciente al sentido. La lucidez es que eso no tiene sentido. Y así aparece el inconsciente, como un sinsentido. Ahora bien, me pregunto por qué Lacan dice Baltimore al amanecer. ¿Por las luces? ¿Por el color? Digamos que sí, pero digamos también que si el inconsciente freudiano se sostiene del sentido, de la historia, de la novela, podríamos decir que el inconsciente lacaniano, este que Lacan introduce en Baltimore y que luego seguirá elaborando en su enseñanza, se sostiene más bien de un fuera de sentido, de lo que eventualmente nos permite un cierto despertar, un nuevo amanecer, aunque más no sea para seguir durmiendo. Porque después de todo, la vida es un poco un sueño, un dormir permanente, una repetición insensata, salvo si dejamos entrar alguna que otra vez algún despertar que tiene que ver con el inconsciente.